Hola gente, en este video vamos a ver cómo crear listas, tablas e insertar figuras. Empezando por las listas, estas se las dividen en dos grupos, numeradas y no numeradas. Como su nombre lo indica, las primeras consisten en ítems que a su izquierda tienen un símbolo y son creadas dentro del entorno itemis, mientras que las segundas siguen una numeración y son creadas dentro del entorno de Numerate provisto por el paquete del mismo nombre. Veamos un ejemplo. Como dijimos, las listas no enumeradas se crean dentro del entorno itemis. Luego, cada elemento de la lista se especifica con el comando item. Compilamos y acá vemos nuestra primera lista. A su vez, estas listas se pueden anidar a modo de generar sublistas. Para esto tenemos que crear dentro de cada elemento ítem una sublista utilizando el entorno itemis. Y acá vemos cómo generamos una sublista dentro del elemento América del Sur. Como ven, estos son los símbolos por defecto que utiliza LaTeX. Si queremos utilizar otros símbolos, tenemos dos alternativas. Luego de cada etiqueta ítem, colocamos lo siguiente. Y vemos cómo, en cada lugar en que indicamos un símbolo distinto, el símbolo cambió efectivamente. Esto nos da la posibilidad de cambiar un único símbolo dentro de una lista, pero si lo que deseamos es que varíen todos los símbolos del documento, tenemos que utilizar lo siguiente. Dentro del preámbulo, y vemos cómo efectivamente varían tanto los símbolos de la primera lista como de las listas anidadas. Como vemos en este comando, cuando indicamos label item, estamos indicando para cada nivel de la lista qué símbolo queremos utilizar. Para el nivel 1 utilizamos este símbolo, mientras que para el nivel 2 utilizamos el asterisco. Si quisiésemos seguir indicando los diferentes niveles de los símbolos para los diferentes niveles de anidación, tendríamos que simplemente utilizar label item 3, 4, 5, etc. Pasando a las listas enumeradas, estas se crean de manera similar, pero dentro del entorno Enumerate, para lo cual debemos cargar el paquete Enumerate. Veamos esto. Vemos cómo efectivamente creamos una lista enumerada. Pasamos a ver cómo crear tablas. Para esto debemos utilizar el entorno Table y previamente cargar el paquete Multirow. Veamos un ejemplo. Y acá tenemos nuestra primera tabla. Antes de analizar cómo la hemos creado, mejoremos su formato. Bueno, veamos cómo hemos creado la tabla. Comenzando, esta va dentro de un entorno Table.
Una vez dentro del entorno table, tenemos que crear un entorno tabular y comenzamos a dibujar la tabla de arriba hacia abajo. Inicialmente colocamos el comando hline, la cual dibuja la primera línea horizontal. Luego indicamos los nombres de las dos primeras columnas, en este caso continente y país. Luego, las dos barras invertidas que colocamos indican que pasamos a la siguiente fila. Pero previo a comenzar a escribir la segunda fila, indicamos dos veces el comando hline de modo de poner dos líneas horizontales. Luego vamos poniendo sucesivamente cada una de las filas. Para pasar de una fila a la siguiente tenemos que indicar la doble barra. Y para poner una línea entre filas tenemos que indicar el comando hline. Para dibujar las barras verticales lo que estamos utilizando es, luego de indicar la etiqueta tabular, entre llaves colocamos el dibujo que queremos seguir. En este caso estamos poniendo barra L barra L barra. Esto quiere decir que dibujamos una barra, luego el contenido de la fila se alinea hacia la izquierda, dibujamos otra barra y el contenido de la siguiente columna se alinea nuevamente hacia la izquierda y finalmente otra barra. Las posibilidades de alineación de cada fila pueden ser tanto a la izquierda como centrando el contenido o a la derecha. Y acá vemos el resultado. Y una cosa que previamente me olvidé comentar es el símbolo este que vemos acá, el ampersand, es el que utilizamos para delimitar el contenido de una columna respecto de la siguiente. Siguiendo, si queremos agregar un nombre a nuestra tabla, debemos usar la etiqueta caption dentro del entorno table pero fuera del entorno tabular. Y acá vemos cómo la hemos creado. Claramente tenemos un problema de alineación. Entonces tenemos dos posibilidades. O movemos el nombre de la tabla a la izquierda o centramos la tabla. Centremos la tabla. Para esto tenemos que encerrar el entorno tabular dentro de un entorno center. Y acá vemos efectivamente cómo quedan alineadas tanto la tabla como su descripción. No obstante, estamos viendo que en el nombre de la tabla, en vez de ponerle tabla como nombre, le pone cuadro. Para solucionar esto, debemos hacer una modificación cuando cargamos el paquete Babel. Dentro del paquete Babel agregamos la opción es tabla. Y acá vemos como ahora la tabla pasa a llamarse efectivamente tabla. Por último, vemos lo siguiente. La primera columna, continente, es más ancha que la segunda columna, país. Si nosotros quisiésemos hacer que ambas columnas tengan el mismo ancho, debemos reemplazar la alineación que indicamos previamente por P y entre llaves el ancho que deseamos que tenga. Por ejemplo, si queremos que la primera columna tenga un ancho de 4 centímetros, mientras que la segunda columna queremos que tenga un ancho de 3 centímetros. Compilamos y efectivamente vemos como ahora el ancho de cada una de las columnas es el que indicamos. Y finalmente, antes de pasar a hablar sobre cómo insertar figuras, estamos observando que LaTeX ha colocado la tabla en una posición que no es la que vemos en el texto. Esto es así porque LaTeX a cada objeto lo pone en la posición que considera a su criterio más conveniente. No obstante, vemos que la posición donde nos ha puesto la tabla es claramente inadecuada. Si queremos forzar a LaTeX a que ponga cualquier objeto en la posición que nosotros deseamos, tenemos que utilizar un paquete llamado flow. Luego debemos indicar al comienzo del entorno si queremos que el objeto se coloque en la posición en que nosotros lo hemos colocado en el documento, si queremos que aparezca arriba de la página, en el centro o en una página aparte. Nosotros queremos situarla luego de las dos listas. Entonces utilizamos la H.
Veamos esto. Y vemos cómo ahora la tabla aparece en la misma posición que figura en el documento. Finalmente, veamos cómo insertar figuras en nuestro documento. Para esto debemos utilizar el paquete Graphics y colocar las figuras que vamos a utilizar dentro de la carpeta del proyecto o en una carpeta dentro de la carpeta del proyecto. Veamos un ejemplo. Yo ya tengo creada dentro de mi carpeta proyecto una subcarpeta llamada figuras en donde tengo ciertas figuras que vamos a agregar. Entonces, comenzamos agregando el paquete Graphics. E incluyendo una figura luego de la tabla. Las figuras deben ir contenidas dentro de un entorno Figure. Y vemos cómo se ha insertado la figura. Analicemos el entorno Figure que hemos escrito. Lo primero que observamos es que hemos incluido, luego de abrir el entorno, una H para forzar a LaTeX a que coloque la figura en la posición en que deseamos. Luego, la primera línea escribimos /centering, que lo que hace es forzar a la figura a que esté centrada en la hoja. Luego escribimos el comando include graphics, que básicamente es el que se encarga de agarrar la figura y ponerla en la hoja. Además le hemos indicado entre corchetes el tamaño que queremos que tenga la figura. Lo hemos indicado como una relación respecto del ancho del texto en la hoja. En este caso estamos diciendo que el ancho de la figura tiene que ser un 0,7, o sea un 70% del ancho del texto. Y por último le hemos puesto una descripción mediante el comando caption. Por último, para cerrar este tema, veamos cómo podemos incluir varias imágenes dentro de una figura. Para esto utilizamos el entorno subfigure dentro de un entorno figure. Veamos un ejemplo. Y finalmente acá tenemos una figura compuesta. Pongámosla en una hoja nueva para que se vea mejor. Y ahora sí, acá tenemos una figura compuesta. A grandes rasgos lo que hacemos es incluir una etiqueta subfigure por cada imagen que queremos que se incluya en la figura. Dentro de la etiqueta subfigure, entre corchetes se incluye la etiqueta de la figura y luego entre llaves se pone el comando include graphics indicando el ancho que va a tener esta figura. LaTeX se ocupa por sí solo de colocar cada una de las figuras según convenga. Con este ejemplo cerramos este video. Hemos visto cómo crear, en primer lugar, listas. Luego hemos echado un vistazo a cómo se crean las tablas y por último a cómo se insertan imágenes dentro de nuestro documento. Cada uno de estos temas que hemos tratado es enorme por sí solo, por lo cual solo hemos visto una pequeña muestra, pero con la cual ustedes ya deberían ser capaces de comenzar. Para lograr cosas más complejas les basta con navegar un poco por internet en busca de ejemplos y luego en base a esos ejemplos los adaptan a sus necesidades. Continuamos en el siguiente video.